fue 3 meses después. Encontraste que el perímetro craneano se detuvo. Siguió midiendo 39. ¿Cuál es tu nombre? María Paula. Paola, ¿qué conducta tomas? 3 meses después, lactancia adecuada. Paola es una excelente productora de una lactancia excelente. No es que te compare con una vaca, ni me ha faltado. Pero todo va bien. Crecimiento y desarrollo excelente. El chino ya está casi que se sienta o ya se sentó. Pero el perímetro craneano se detuvo. Y tú miraste en tu curva que el chino no volvió a aumentar su temperatura. ¿Qué medida tomas? Pues, Son problemas de la vida real. Y vuelves y lo tomas y llamaste a la doctora, ayúdeme, la misma vaina. pues lo remito al neuropediatra. Ese es el síndrome de la papa caliente. Páselo para el otro. No sean remitidores. Tratemos de investigar qué pasó. ¿Qué crees que pudo haber pasado? Pues, Primero la mamá va a decir, doctora, ¿qué pasó? ¿Qué razón le das? Yo espero que al final del semestre de pediatría puedas contestar bien esta pregunta. Eso es lo que yo busco. En primer lugar, no hay que angustiar a los padres. Siempre hay que evaluar a lo largo de 3 o 4 meses que la velocidad efectivamente se detuvo. Y si se detuvo es grave. Entonces, ¿qué debemos investigar en el cráneo? ¿Qué es lo que permite que el cráneo vaya creciendo tan rápido los primeros meses de edad? O primeros años. Unas vainas todas babosas que se llaman fontanelas, ¿cierto? ¿Qué son las fontanelas? ¿De varias qué? Suturas. ¿Sí? ¿Qué son las suturas? La unión de dos huesos. La unión de dos huesos. Y es que debe estar así, porque fíjate que para 35 a 50 debe tener una cosa que le permita crecer. Entonces lo primero que uno debe pensar es que esas suturas se cerraron, ¿sí? Entonces se configura una enfermedad que se llama craneosinostosis, en donde las fontanelas se cierran. Lo primero que hay que hacer es descartar eso. Pero lo que hay que hacer es medir el perímetro craneano a lo largo del tiempo. Y nunca angustiar a la mamá. Siempre indaguemos si hay signos de hipertensión endocraniana. Si el niño empezó a tener llanto en forma de grito, si existe el signo del sol naciente, ustedes bien lo saben, si hay vómito, cualquier signo que indique que hay hipertensión endocraniana. Okay. Por supuesto, muy buena pregunta. ¿En qué momento tomamos Primero, confirmemos que después de 2 mediciones simultáneas de 3 meses, el cráneo... Segundo, que la fontanela esté completamente cerrada. Ustedes van a ver, segundo tema para los muchachos que están conmigo, es examen físico de recién nacido sano. Tenemos 3 temas por semana. ¿A qué edad se cierra la fontanela anterior? a los 12 meses. Ese rumor así bajito es que nadie sabe. 3, 4 meses. 18 meses. Ah, no, no sería. A menos que sea un hipotiroidismo, un Down, alguna vaina de esas que lo deja más tiempo. Entonces, pero a veces quedan fontanelas chiquiticas que pueden medir 2 o 3 centímetros o 1. Entonces, ojo muchachos, si ustedes ven el otro caso, que el perímetro craneano es normal, pero le tocan la fontanela y solo ven un puntico que mide la punta de su dedo o un poquito más, pero hay, ¿cómo le llaman las mamás? La mollera. La mollera. No, la molleja es la de los gallinas. Esa es la molleja. Pero si todavía tiene esa fontanela, tranquilicen la mamá. Tiene la posibilidad de seguir creciendo. Pero si el crecimiento se detuvo y no hay fontanela, es posible que se trate de una craneosinostosis y toque tomar una neuroimagen. La más sensible es una resonancia en reconstrucción 3D mejor. ¿Okay?
Esa es la importancia de tomar el perímetro clínico. Bien, y el peso para la edad, el que yo les decía, es el más sensible de todos los indicadores para hacer feliz. Muy bien. ¿Qué hacemos con los niños más grandes? Se utilizan siempre dos indicadores, por ejemplo les decía, miren, en niños pequeños utilicemos peso para edad, talla para edad, talla para el peso, perdón. Y eventualmente el índice de masa corporal si hay signos, por ejemplo, de sobrepeso o obesidad, no más. En mayores de 2 años utilicemos peso para la talla, índice de masa corporal si lo indica, pero sobre todo en niños más grandes vamos a utilizar siempre talla para la edad e índice de masa corporal. Aquí ya la talla es muy sensible por las variaciones tan importantes y el índice de masa corporal no puede faltar. De modo que siempre hagámoslo de esta manera. Ahí ya lo saben, los mismos parámetros: sobrepeso, obesidad mórbida, adecuados si está alrededor de la desviación estándar 0, riesgo para delgadez, aquí ya hablamos no de nutrición sino de delgadez y delgadez extrema. Digo, riesgo para delgadez y delgadez extrema. ¿Okay? Bien, una vez tengamos los datos en las tablas, más los hallazgos de la historia clínica, vamos a hacer una determinación de riesgo nutricional. Con base en algunas cosas. No solamente es ver la tabla ya como un poco de puntos y rayas, sino mirar si el niño ha tenido cambios en el peso corporal reciente. De pronto se aumentó de peso y dejó de orinar. O de pronto se adelgazó, perdió y se bajó de carril en el peso rápidamente. Si el niño tuvo cambios en el hábito alimentario, si dejó de comer o de pronto está ingiriendo alimentos más rápidamente a lo que venía comiendo. Es decir, en ese momento tenemos que analizar todos los cambios individuales en su dieta. Si hay síntomas gastrointestinales que sugieran que hay diarrea o una patología perdedora de alguna sustancia, alergia alimentaria, alergia a alguna proteína, o si tiene que ver con diarrea o alguna enfermedad respiratoria. Hacemos el examen físico y hacemos luego la clasificación también. Hacemos la evaluación global subjetiva del estado nutricional. Si ha habido un cambio reciente en el peso, si ha habido una pérdida global en los últimos 6 meses, determinamos cuántos kilos y qué pérdida porcentual es importante hacerla. Cambios en las últimas semanas, si ha habido aumento en las reducciones, y siempre determinar estas preguntas. Evaluemos cuál ha sido el peso. No siempre las mamás traen la curva de crecimiento y desarrollo, entonces hay que valorar eso. Si ha perdido peso, usualmente las mamás tienden a ser súper exageradas. Hay frases que las mamás nunca le dejan de soltar a uno: el niño no come nada. O ¿cuál es la otra? Démele purgante. O démele vitaminas. Entonces toca investigar, hacer preguntas varias veces. Esto es indicativo: si ha tenido que cambiar la talla de la ropa, si en general si empezó a perder o a presentar esos síntomas 2 semanas o más. La cronicidad de esos episodios ya es una cosa que implica una enfermedad más grave. Si perdió y estabilizó el peso, bueno. Y siempre la ingestión de alimentos. Si hubo cambios en los patrones de alimentación, si cambió los hábitos alimentarios, hacer una evaluación del tipo de alimentos que incluye en su dieta, si las comidas son iguales a las demás miembros de la familia, en el sentido en que es que hay muchas mamás que le contestan a uno: es que el niño nunca ha comido verduras, el niño no detesta el brócoli. Bueno, yo también, pero es como si el niño tuviera una dieta especial distinta a los demás miembros de la casa, o come a las horas en que sencillamente se le da la gana. Si se inició los sólidos después de los 3 o 4 años y todavía se le da alimentación, pues los papás, como dicen, le cucharean. Si ha estado ayunando, si el niño entró en fases depresivas o cambios de conducta, sobre todo en niños grandes que indiquen bulimia o cualquier otro trastorno de ese tipo.
y desde cuándo ha tenido estos síntomas. Evaluar siempre síntomas gastrointestinales persistentes. Evaluamos si ha tenido vómito, desde cuándo, si ha presentado náuseas, si ha presentado diarreas, todo esto, preguntarlo después de hacer la clasificación. Hay pacientes que ustedes tienen en el hospital y necesitan hacer valoración nutricional y riesgo nutricional, sobre todo estos. El catabolismo que se presenta en el cáncer es importante y por lo tanto hay que determinar en qué fase del cáncer están, si está recibiendo quimioterapia, si está recibiendo quimioterapia, si se fase de resolución, si el paciente tiene diarrea crónica. Cualquier de estos tipos de patologías aumentan el riesgo nutricional de desnutrición. Bien. Fíjense que el examen físico, desde el punto de vista nutricional, debe concentrarse en estas tres áreas. Determinar las reservas de grasa, la masa muscular y presencia de edema. Eso es muy importante. Entonces, la presencia de grasa subcutánea se determina a través de determinados pliegues. Sobre todo el pliegue tricipital. Hay unas marquitas o partículas especiales para determinar el índice de masa en el subcutáneo en el tríceps, o en el cuádriceps o en el deltoides. Si hay edema maleolar, si hay edema sacro. ¿Qué nos indicará un edema maleolar y un edema sacro o asitis? Disminución de proteínas. Dime. Cualquier cosa que esté haciendo perder las proteínas o reteniendo agua. ¿Sí? Puede ser una enfermedad hepática, una enfermedad renal, cualquiera de ellas. O una pérdida crónica de proteínas. Con base en eso, hacemos una clasificación de la valoración subjetiva nutricional. Esto no tiene nada que ver con las gráficas, sino es unir lo que da la gráfica, la información clínica, más la información dietética, y con base en eso hacemos un estado nutricional adecuado, que tiene que ver un poco con el peso. Si es dudosa o malnutrición moderada, con toda esta serie de factores, o si es una malformación grave, que tiene que ver con pérdida del peso más del 10%, con ingesta diaria inadecuada. Ustedes tienen que empezar a adquirir habilidad en hacer esto, en cómo hacer una evaluación de la ingesta diaria. ¿No? Metérsele en la mesa del comedor al paciente a ver qué tal come y qué come. Para eso se establecen los métodos de medición de consumo nutricional. Hay varios métodos, unos transversales, unos retrospectivos, y fundamentalmente es esto. Es un registro de alimentos o pesada de alimentos. O el que es un retrospectivo, que es un recordatorio de 24 horas, es el más fácil de hacer, pero el menos sensible. Y escoger al paciente, eso usualmente no lo hace uno, sino lo hace la nutricionista en el momento de la consulta. Pero uno debería también interrogar eso. Es de poner al chinito qué hizo las últimas 24 horas, pero tiene muchos sucesos. Supongamos que esto es un lunes la consulta, y que el chino viene de vacaciones el domingo. Es una cosa absolutamente distinta a la rutina del niño. Entonces nunca lo hagan los fines de semana, porque siempre varía la dieta. Existe una cosa que es frecuencia de consumo, que es una evaluación de 7 o 14 días antes, de qué tanto consume y qué cantidad consume de determinados alimentos y la historia dietética. Es básicamente eso. Mire, este es el recordatorio de 24 horas. Se hace un recordatorio de los alimentos que se consumen, no solamente cualitativa, sino cuantitativamente. Por eso ustedes deben acostumbrarse a qué es una toma de arroz. Mire, por norma, ¿cuánto debe comer, por ejemplo, de arroz un niño? Por cada vez que se sienta a comer, cada vez que le dan arroz. Lo mismo que come el papá, porque tiene que comer bien. En general, el puño cerrado de cada porción. Esa es la porción. Y lo que hemos visto en estos años que llevamos de trabajo con ese grupo, es que el niño come mejor, ¿sí? Si se le sirve en un plato grande, no en esas cucuruchos que le sirven a uno los hijos y toman un naco ahí para que coma rapidito, sino cada alimento separado. Y hay estudios que se comprobaron en ya varios sitios del mundo, que si se colocan más de 5 colores distintos en el plato de un niño,
aumenta por lo menos la curiosidad